En el libro del Génesis encontramos el relato de la creación. ¿De la creación del hombre o de la creación de la humanidad? ¿Cuáles son los elementos del relato creacional? Adán, Eva, y luego la caída, el árbol, la serpiente, el fruto y la expulsión del paraíso. Todo esto, ¿qué nos dice a nosotros hoy cuando buscamos nuestro origen y nuestro destino? Ese es el tema hoy, un tema de Sagradas Escrituras, el relato de la creación en el libro del Génesis. Acompáñenos. Sí, queridos amigos, que si Dios creó el universo en 6 días y el día séptimo cesó de toda obra creadora, que si primero el sol y luego la luna, que si primero las plantas y luego los grandes monstruos marinos y las aves, ese relato que nos dice hoy es el tema. Y como siempre, pues ya habíamos quedado, ¿no? Cada mes un tema de Sagrada Escritura, con el padre Ludwig Malek, doctor en teología bíblica, y con el padre Eric Moncada, ambos sacerdotes de la Sociedad del Verbo Divino, sacerdotes verbitas. Bienvenido, padre Eric. Muchas gracias, don Roberto, por la invitación, y estamos cumpliendo ya nuestro programa sexto en el año. Y ahí vamos. Sí, muchas gracias. Y gracias, padre Ludwig Malek. Igualmente, el gusto de compartir y estar aquí. Gracias. Y luego hay quien se enoja y quien se pelea porque dicen que Darwin y que el chango y pues usted, ¿no? Él desciende de ahí, nosotros no. Y hay un pleito ahí que creo que ni siquiera es nuestro, ¿no? No es nuestro. No es un pleito romano católico de la evolución. ¿Cómo comenzamos, padre Ludwig? ¿Es el relato de la creación del hombre o de la humanidad? Vamos a comenzar con el origen de la humanidad. Ajá. Ahí sí. Pero es interesante que al inicio de la Sagrada Escritura es una llamada a la vida. ¿Y quién genera la vida? Hay Dios que ofrece posibilidades, que acompaña, que está cercano. La primera palabra de la Sagrada Escritura en hebreo es Bereshit. Y luego sigue Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dice, en el principio es de veras un llamado a conectarse con Dios, que es el origen de la vida. Dicen, qué interesante. Con este Dios yo quiero jugarme la vida. Vale la pena estar con Él. Confrontar la vida a la luz de las enseñanzas que se están presentando en las primeras páginas de la Sagrada Escritura. Al leer el relato de la creación, padre Eric Moncada, ¿estamos leyendo la historia de dos personajes, Adán y Eva, o estoy leyendo mi propia historia? Nos reflejamos en la historia nosotros. Muchas veces entramos en esta contradicción, ¿no? de querer ver a nuestros primeros padres como el origen de. Pero yo creo que más que ver a nuestros primeros padres como el origen de la desobediencia o de la rebeldía contra Dios, nos estamos viendo nosotros mismos también. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces contrasta nuestra vida en relación con Dios. ¿Qué estoy buscando yo detrás de todo ello? ¿Estoy siendo igual que el relato de Adán y Eva en cuanto a yo querer ser como Dios e imponerme ante los otros? Muchas veces decimos, ay, pero es que ¿cómo? ¿Soy así porque ellos fueron así? No, soy así porque yo estoy reflejado allí. Y Dios, actuando muchas veces con ese amor y esa misericordia, me corrige con el tiempo. Entonces, ahora, hablando un poquito sobre los orígenes, tenemos en la historia una encíclica mucho como un aporte de la Iglesia de dos papas, uno que era papa y otro que era cardenal.
Ratzinger y Wojtyla, ¿no? Escribieron la Fe y Razón, en donde no hay una división entre fe y ciencia. La fe viene a fortalecer la ciencia y la ciencia viene a fortalecer la fe, en el sentido de 6 días para crear el universo, el mundo, o la creación, o el hombre, o etapas en las que Dios fue interviniendo. La ciencia nos dice que fueron etapas largas. La fe nos ha querido resumir este maravilloso función en la que Dios entra irrumpiendo en la historia del mundo, del universo, y nos lo dice, bueno, en 6 días te lo voy a concretizar. Pero no es lo definitivo, es lo que me tiene que llevar a mover mi fe en creer cómo ese Dios me ha venido creando por amor. No me creó para ser un títere, no me creó para ser un absoluto, me creó por amor. Y la creación es eso, es crear por amor. Para amar y para ser amado. O sea, así es. Dios crea a la criatura humana para ser amado por la criatura humana y Dios crea a la criatura humana para amarla. Así es. ¿Sí? El relato de la creación se encuentra en el libro del Génesis, uno de los libros de la Biblia, el primero de todos ellos. ¿En qué consiste el libro del Génesis? El libro del Génesis se divide en 2 partes, la historia primitiva de los capítulos 1 al 11 y la historia patriarcal de los capítulos 12 al 50. La primera parte es como un pórtico previo a la historia de la salvación que toda la Biblia va a narrar. Se remonta a los orígenes del mundo y extiende su perspectiva a la humanidad entera. Relata la creación del universo y del hombre, la caída original y sus consecuencias, y la perversidad creciente castigada con el diluvio. La tierra va repoblándose a partir de Noé, pero unas listas genealógicas cada vez más restringidas vienen finalmente a concentrar el interés en Abraham, padre del pueblo elegido. La segunda parte evoca la figura de los grandes antepasados. Abraham es el hombre de la fe cuya obediencia es premiada por Dios, que le promete una posteridad para él mismo y la tierra santa para sus descendientes. Los 11 primeros capítulos del Génesis describen en forma popular el origen del género humano. Exponen en un estilo sencillo y figurativo, acomodado a la mentalidad de un pueblo poco culto, las verdades fundamentales e imprescindibles para comprender la economía de la salvación. La creación por Dios en el comienzo de los tiempos, la intervención especial de Dios para formar al hombre y a la mujer, la unidad del género humano, el pecado de los primeros padres, la decadencia progresiva y los castigos hereditarios que constituyeron su sanción. Pero estas verdades que afectan al dogma y que la autoridad de la Escritura garantiza, son a la vez hechos, y si las verdades son ciertas, presuponen hechos que son reales, aunque no nos sea posible perfilar su contorno bajo el mítico ropaje conforme a la mentalidad del tiempo y de las culturas. Entonces encontramos el relato de la creación en el libro del Génesis y en eso consiste este libro. Padre Ludwig, ¿nos metemos en problemas? ¿Adán y Eva son personajes históricos o son personajes teológicos? Cuidado porque nos pueden excomulgar a usted y a mí, a partir de lo que diga. Primero quiero decir que no es la única pareja que se presenta en el relato de la creación. Ajá. Antes de Adán y Eva tenemos una creación como macho y hembra. Ahí sí podemos ver la primera pareja macho-hembra que hace una distinción. Como macho y hembra que tienen sus funciones bien definidas. Adán y Eva ya es la segunda pareja. Adán y Eva, Eva quiere decir vida o viva, y Adán quiere decir ser humano o humanidad. ¿Cuál es la intención? Que la humanidad tenga vida. Ya podemos recordar las palabras del evangelista San Juan. Ahí están, como Jesús dice, yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Pero a veces la humanidad va por otros caminos.
que tenemos que reconocer. Y luego hay tercera pareja, que en hebreo es ish, isha, y ahí sí podemos ver es mujer y varón, pero en relación, en interacción. Ahí es la dimensión social. Entonces a veces nosotros simplificamos las interpretaciones, dicen Adán y Eva, y ahí macho y hembra, y luego Varón y mujer. A veces de veras simplificamos las interpretaciones o nuestras enseñanzas. Sí, va más allá. O sea, no es un relato que lo podamos ver quitándole toda su teología. Exactamente. Si le quitamos la teología, nos quedaríamos con el relato de una aventura. Exactamente. Hay que leerlo encontrando la teología. Así es. Y estos son los simbolismos muy abundantes, como el sexto día creó al hombre, el séptimo día cesó de toda obra creadora. ¿Sí? Sí. Ahí, la primera página de la Sagrada Escritura, del libro de Génesis, como nos describe toda la creación, es una oración en forma poesía. Qué hermosas expresiones, llenas de vida, llenas de esperanza. Ahí tenemos la belleza, la variedad, como todo tiene su armonía, como todo goza su paz. Ahí sí podemos ver una riqueza que Dios está proporcionando y está invitando. Vamos a hacer un mundo humano y a la vez divino juntos. Como Dios confía en la humanidad. Y más adelante tenemos que Dios ha creado hombre y mujer a su imagen y semejanza, la libertad y la dignidad. Como a veces corremos el riesgo por nuestra libertad y podemos perder fácilmente la dignidad. Ya no sabemos lo que queremos. Y el proyecto de Dios persiste. La promesa de Dios está presente, pero es para desarrollarse. Es una profecía. Dicen, nosotros, si queremos lograr esa imagen y semejanza de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es el árbol de la sabiduría del bien y del mal? O el árbol de la sabiduría del bien y de la sabiduría del mal, padre Eric. ¿De qué realidad hoy nos habla ese árbol? ¿De símbolo de qué? De una decisión. Muchas veces estamos confrontados ante nuestra realidad y a tomar una decisión. ¿Queremos transgredir en esa decisión o respetamos lo que Dios nos manda? ¿No? El árbol del bien y del mal, pues muchas veces está en nuestra vida diaria en el discernimiento. Tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo de una decisión. Y esa decisión no es de la noche a la mañana. Esa decisión se tiene que llevar por etapas, días. A veces decía San Juan de la Cruz, ¿no? Noches insondables, noches largas para tomar una decisión. La noche oscura, en donde tenemos que saber, pues, poner todo aquello que me tiene que llevar a descubrir que ante una decisión, qué es lo bueno que me trae y qué es lo malo a lo que me puede llevar. Y en este relato del árbol del bien y del mal, no hay un discernimiento, hay una toma de decisión inmediata. No se discierne. Yo quiero comer. No, pero es que el Señor nos dijo que no. ¿Y qué hace la serpiente o el mal, el diablo, podríamos decir? Pues simple y sencillamente nos lleva por el engaño. O sea, yo quiero conocer el bien, pero ahora también quiero conocer el mal. El mal, claro. Hagamos una pausa. Esto apenas está comenzando porque tenemos que hablar de la caída.
y de pues, estas enseñanzas que tenemos, ¿no? Ya de siglos, el pecado entró al mundo. ¿Verdad? ¿Y qué hace además en el paraíso una serpiente? Que sabemos que es el demonio. Entonces, ¿el demonio estaba ya allí? ¿O el demonio vino después? Todo esto luego de una pausa. Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en espiritualidad y humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55 55 73 0600. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. El Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Frailes Carmelitas, el CEVAC, impartirá sus cursos de verano del 11 de julio al 5 de agosto. El Diplomado en Mística y Desarrollo Humano permitirá desarrollar el espíritu y la experiencia de Dios desde la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. El curso de acompañamiento espiritual capacita para el desarrollo humano en las disciplinas psicológica, pedagógica, teológica, bíblica y pastoral. Informes e inscripciones en www.cevac.mx y al teléfono 72 24 18 19 45. Desarrollar la espiritualidad es hacer crecer a la persona en su totalidad. Inscríbete ya al 72 24 18 19 45.